Una imagen vale más que 1000 palabras. Esa es una frase sumamente repetida, la escuchamos un sinfín de veces y en diversas circunstancias. ¿Será tan así? Hoy vamos a conversar con alguien que ha trabajado toda su vida con imágenes creadas por él mismo, y que viéndolas se puede conocer gran parte de la historia reciente del Uruguay. Hablamos de Rodolfo Arotzarena, conocido por todos como Arotza, dibujante, caricaturista, artista plástico, pintor. Arotza nació en Montevideo el 7 de septiembre del año 58. En 1975 publicó su primera caricatura en el diario El País, lugar donde trabajó durante 42 años. También publicó en otros medios gráficos del Uruguay y a nivel internacional. Es un apasionado además de la historia, del candombe y de Carlos Gardel, temáticas que forman parte de su vasta obra. Rodolfo Arotzarena. Arotza, bienvenido a Otra Mañana, ¿cómo estás? Bueno, buen día. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Muy bien, con muchas ganas. Está tan embromada la cosa, tan embromada está la cosa que me llaman a mí para llenar el boquete ese en la mañana. ¿No hay invitados? No, no es así. De ninguna manera. Hace días que queríamos conversar contigo. Tenés un gran amigo acá, Jorge Pitaluga, en los controles. Por supuesto. Que te mando un abrazo. Muchos años hace que lo conocí de pibe. Cuando todos éramos más jóvenes, te estoy hablando por lo menos 30 años. Eso habla mucho de su selección de las amistades también, ¿eh? Bueno, en relación a eso te voy a decir que siempre fui un tipo muy diverso. Porque, como dice, en la variedad está el gusto. Claro. Y hasta en eso soy muy democrático. Qué bárbaro. Arotza, tenemos varios temas para conversar contigo. Una trayectoria dedicada a lo artístico, o pasaste por otras actividades antes de desembocar en lo que has hecho durante tantos años? Bueno, yo siempre siempre fui un tipo muy aburrido, porque siempre decidí cerrar el foco y dedicarme a lo mismo. Y esa actividad intimista, que es todo lo que tiene que ver con concentración en la actividad que uno está haciendo. No quiere decir que otra gente que tenga otras actividades no se concentre, pero esta es una actividad donde entre los lápices y los pinceles y el plano donde uno va a trabajar y uno, la relación es muy 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 personal e intimista, ¿no? Y siempre me sentí muy muy cómodo en eso, muy muy apasionado por eso. Y bueno, prácticamente creo que una vez sola, con un hermano de la vida, decidimos tener un comercio, un negocio, y no nos fue bien, por múltiples razones, porque además no tenía nada que ver con lo que yo hacía, sino que tenía que ver más bien con mis hobbies y las cosas que me atrapaban, y bueno, fue un ensayo que no caminó, que se llamaba Arochachea, que era una casa de objetos, vendíamos objetos y antigüedades y cosas, pero bueno, eso es muy grato recordar lo que tiene que ver con ese momento, pero duró muy poco, y la verdad que yo para hacer negocios soy un desastre, ¿no? Arotza, usted estudió en el Elvio. ¿Cómo fue formando ese gusto o ese placer o esa vocación por lo que finalmente fue su modo de vida, digamos? Bueno, permitime que te haga una pequeña corrección, si me permitís. Sí, claro, yo me eduqué en la escuela pública. Yo me eduqué en la escuela número 2 de práctica República Argentina, en la calle Colonia y Cuarén, que era el Instituto de Señoritas. Aún está en pie, desgraciadamente muy venida menos, pero sigue estando allí. Y ahí fue donde senté las bases fundamentales de lo que después devino en ser un liberal republicano, ¿no? Es decir, en la escuela pública es donde se empiezan a amalgamar, digamos, todo el hecho de que confluyen distintas personas de claro, distintos ambientes, y era fantástico, porque realmente era fantástico. Yo todavía logré agarrar una escuela pública que estaba bastante bien, pero de ahí, por razones que todos conocimos, sobre todo en lo que ya tenemos unos cuantos carnavales arriba, fui a dar al Elvio Fernández porque
Uruguay estaba muy convulsionado, había Claro. enormes problemas políticos. Además vino la guerrilla tupamara, la subversión, todo el tema, después vino la dictadura. Entonces lo mejor era estar en un ámbito donde no había ni paros ni nada, es decir, estábamos prácticamente bajo el paraguas de lo que tenía que ver estrictamente con lo educativo, ¿no? Ujú. Y bueno, y allí en el Elbio fue donde mi adolescencia y mi juventud, pasé en esos patios enormes del Elbio, y todavía conservo amigos de aquella época, al Gordo Albizu, a Alejandro Seré. Hay una cantidad de amigos que tengo desde aquella época, y ya ahí dibujaba a los profesores. Claro. Entonces, claro, era una mezcla, porque yo ingreso al Elbio Fernández en el año 71, pero antes del 71 ya la caricatura me interesaba muchísimo, sobre todo por lo que veía en los diarios. ¿Qué veías? ¿Cómo, perdón? ¿Qué veías? ¿Qué era lo que veías? Bueno, a mi casa llegaban desde la década del 60, llegaban diarios, tanto la mañana y el diario de la noche llegaba, y después de los matutinos llegaba El País también, a veces El Día, que estaba a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Uh-huh. Yo nací ahí en la calle Yaguarón y Mercedes, al lado del bar Outes. Entonces, para mí, estar en contacto con diversos medios de prensa que veía, porque había mucho diario, la gente leía mucho más que diarios, y era impresionante la propuesta que había, y había caricaturistas que eran realmente muy interesantes, y a mí me atrapaba eso, sobre todo, me daba mucha gracia, porque se ve que ya tenía, desde el comercio de mi padre, ellos, mi madre y mi padre tenían un taller de fábrica de camisas, donde le tomaban medidas a los clientes, y yo colaboraba ahí de alguna manera anotando las medidas que me cantaban, Uh-huh. que me iban diciendo, y yo observaba a la gente ahí, y quizá ahí fue donde terminé, digamos, encendiendo o alimentando más, digamos, la llama de lo que después me terminaría colmando absolutamente, claro, como la actividad que desarrollé como medio de vida, ¿no? ¿Tus padres eran uruguayos? Sí, y del interior los dos. Del interior. Es decir, en aquella época, te estoy hablando, yo nací en el 58, nací antes que la radio Clarín. Uh-huh. Curiosamente, por supuesto que Oriental también se escuchaba, ¿no? Uh-huh. Ni que hablar, eran las radios y Carve también. Por supuesto que eso era otra época donde la radio acompañaba muchísimo, tenía una cuestión muy intimista, los programas que había estaban compuestos por gente que le interesaba desarrollar temas más en profundidad, y bueno, y eso de estar en el taller con mis padres, por ser ellos del interior, que vinieron a Montevideo, tenía un espíritu de lucha, de trabajo muy grande, y ahí fue donde cultivé los valores fundamentales que en la vida me sirvieron mucho. Uno tiene la impresión de que en esa época que nos estás contando había mucho más énfasis en la palabra, en lo escrito, porque los medios más masivos eran así, ¿no? A diferencia de hoy, donde la imagen está presente constantemente en nuestra vida, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, en las series, en el cine, en fin. Ver una imagen, me imagino, en el diario, era lo llamativo, era lo extraño, lo raro, quizás. A ver, me gustaría un poquito puntualizar al respecto de tus comentarios, ¿no? Las imágenes siempre llamaron la atención, independientemente a la época que fuese. Uh-huh. Es evidente que con el desarrollo de los medios y la tecnología,
ha pasado algo que se ha masificado, ¿verdad? Pero la imagen siempre llama más la atención que otro tipo de cosas, porque inmediatamente es un elemento que cuando uno la ve lo percibe por tener la posibilidad de ver, de ser vidente, de ver. Entonces, digamos, la persona que puede captar inmediatamente lo que ve, saca su conclusión inmediatamente, desde que está viendo algo, saca una conclusión. Y en la época que me tocó a mí vivir, todavía no estaba tan desarrollada la frivolidad. Es decir, había gente frívolo desde la noche de los tiempos, ¿no? Pero la gente se ocupaba de otra cosa y no tenía demasiado tiempo para perder en minucias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era más atractivo agarrar un diario, una revista, si estaba bien escrita y con plumas que valía la pena, porque la lectura, que es, como siempre sostengo, es perjudicial para la ignorancia, ¿no? Qué buena frase. Qué buena frase. No, pero es que es una cosa elemental. Por supuesto que uno tiene que seleccionar qué es lo que va a leer. Uh-huh. Porque si no puede ser más terrible. No se olviden que muchas veces cuando uno se pone el foco en una cosa que no es correcta, es peor la enmienda que el soneto. Entonces claro, puede llegar a ser una bomba de tiempo eso. Y en aquella época lo que había para leer, por supuesto que había cosas que se tiraban por la ventana, pero había gente que escribía muy bien, que pensaba muy claramente, aunque uno no compartiese el punto de vista. Entonces, en esa época, la radio, los medios, ningún medio sustituía a otro. El hombre de prensa era de prensa, es decir, no importaba si era gordo, flaco, pelado, con parruqueta, si venía con tiradores o era un tipo elegantísimo y con una pinta barba, tenía que saber escribir. Y saber escribir significa que cuando usted lee, no tiene el tropiezo de tener que ir otra vez a ver qué quiso decir. Claro. El otro día escuché una persona que dijo que una nadadora era oriunda del Club Olimpia, es decir, se ve que nació adentro del club. En la cúpula. Es decir, sí, o la piscina misma. Un compañero que decía, fulana tiene una voz que encandila, yo no sé si había tragado un farol, si había tragado una linterna. Entonces, lo que ha habido sí es una declinación cultural muy grande, que fue muy lenta, muy progresiva, está inversamente proporcional a lo que significa para levantar eso, ¿no? Es decir, lo que se destruye lentamente o de un plumazo, para volver a hacerlo, te quiero ver, ¿no? Entonces, ningún medio sustituye al otro. La prensa era prensa, la radio era la inmediatez, es decir, lo que pasaba en el momento, porque el diario no se podía imprimir en el momento para salir. Y después, para mostrar, aparece este medio formidable que es la televisión. Uh-huh. Medio extraordinario que puede ser bien usado o mal usado. Si está bien usado, cultiva y da la posibilidad de no ser solamente un entretenimiento frívolo, sino que es un entretenimiento que cultiva. Quiero pensar, por ejemplo, tiro ahí un nombre que fue Rubén Castillo, por ejemplo, que fue único, porque ese hombre abrió las puertas a un montón de gente joven y de una amplitud para poner en Discodromo, que fue su programa, claro. Que era impresionante. Todos los géneros, folclore, tango, música popular, era fabuloso, era fabuloso. Entonces era otra cosa, ¿no? Basta hoy llevarlo a otra generación y a otros, digamos, receptores como los que hay hoy, que no sé si les interesa demasiado, porque no conocen lo otro. Entonces se dice muchas veces, no, es lo que la gente quiere. ¿Y cómo van a saber lo que la gente quiere? Si tú le das un producto espantoso, la gente consume lo espantoso. Cuando le empezás a levantar la mira, podés hacer algo popular excelente. Sí, a mí eso de lo que la gente quiere es una frase que me genera
todo sí, tipo de malestares. No quiere nada. Sí, La gente quiere lo que le da, lo responsable. sí, Son sí. los tipos que están atrás de lo que van a dar. Entonces, claro, cuando estaba Discodromo, atrás de Discodromo estaba el ingeniero Jack, ¿no? Uh-huh. Estaba Horacio, y entonces también en la radio estaba Muli. Claro. Yo qué sé, entonces cuando uno se enfrenta a eso, no es que estuviéramos frente a Aristóteles ni frente a Cicerón o Maquiavelo, estamos frente a gente que era gente de su tiempo, pero que no les interesaba mucho la frivolidad, porque les gustaba muchísimo el sustrato, lo que dejaba, el capital que estaba dejando eso. Hay gente que no tiene otro capital que lo mediático, es decir, trascienden, pasando, mostrándose ellos. Con lo efímero que es eso, ¿no? No, y después que se van o que nos pasa lo que nos pasa a todos los empleados. Que un día la empresa decide no tenernos más, ¿sabes lo que te queda? El recuerdo y la foto de lo que vos eras cuando eras joven. Claro. Entonces no hay obra, no hay nada atrás, no tiene por qué haberla, Uh-huh. no tiene por qué haberla, pero también es una cuestión humana tratar de hacer algo propio, que puede ser desde ser zapatero, panadero, arquitecto. Ahora está escuchando este fenómeno de Dieste es un fenómeno. Uh-huh. Y nadie puede hablar de que Dieste tenía una frivolidad terrible, todo lo contrario. Pero en fin, cada uno transita por el camino que le queda más cómodo, y desgraciadamente la elaboración da más trabajo que consumir Claro. lo ya digerido, ¿no? Sin dudas. Hay una frase en una nota en la revista Galería del año pasado, donde usted dice que no es pesimista, sino un optimista informado. ¿Cómo es eso? Bueno, es que pesimista es el hombre que ve todo negro, y que su vida está sumida, es decir, está sumergida en lo más profundo de la oscuridad, ¿no? Que no es mi caso. Siempre fui un hombre crítico. Yo, por el hecho de tener un vínculo, ya sea con una empresa o en otro plano tener afectos con amigos, no tengo por qué ser una cotorra maestrada y decirle que lo que hace es genial. Y si hay cosas que están bien hechas, bienvenidas. Pero si hay cosas que son realmente discretas o que no están a la altura de lo que también lo planteo. Entonces, frente a las cosas que a una le toca ver todos los días, por el hecho de haber estado tanto tiempo ejerciendo el periodismo, evidentemente lo que uno ve lo alarma, ¿no? Por eso estos oasis de que aparecen, estos oasis que uno encuentra donde dicen, bueno, van a nombrar patrimonio de la humanidad una obra de Eladio Dieste, uno respira y dice, bueno, qué notable. Esperemos que eso, aparte de la cuestión administrativa de haber sido nombrado patrimonio de la humanidad, sea conservado. Ahora viene la otra parte. Claro. Arocha, ¿sí? ¿Y dónde o cómo entró la política? Nos contabas, bueno, de los tiempos en donde tú fuiste joven, que ya eran tiempos bastante convulsos en lo político, pero en aquel taller de tus padres, a través de la radio, a través de la prensa, estaba el debate político, porque en definitiva muchos te reconocen por eso, ¿no? Por la caricatura política o por el dibujo político. Bueno, lo que pasa es que hay un hecho que es absolutamente irrefutable, ¿no? Es decir, la sociedad uruguaya siempre fue una sociedad muy politizada, tremendamente politizada. Uh-huh. Es mentira que la política no le interesa a nadie. La política interesa, lo que a veces no interesa es el maquillaje que a veces se hace de lo político, donde dan señales confusas a quienes, al soberano, digamos, a quienes ejercemos el voto. Fíjate, yo nací en el 58. No sé si nací para mal o para bien. Nací cuando se inundó el país y cuando ganaron los blancos. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? En aquella época había colegiado, ¿no?
Digo eso porque muchos muchachos no saben lo que era eso. El presidente era uno por año, donde había una mayoría por los que habían ganado y otra minoría por el partido que había sido desplazado, que es el Partido Colorado, ¿verdad? Que es desplazado. Entonces, después de 90 años, claro. Por un perdedor. Esto lo digo para los jóvenes que dicen, no, fulano es un loser, ¿no? Y se ponen en la cara el pulgar con el índice en la frente marcando una L del loser. Perdedor, con un perdedor como el viejo Herrera, que es todo lo contrario. Era un luchador, un combatiente de las ideas. Y el viejo Herrera tenía como 80 años y seguía recorriendo el país. Uh-huh. Y logró con una coalición logra ganar y desplazar al oficialismo, y entonces bueno, toda esa efervescencia yo la viví durante años, porque yo vivía a la vuelta de la Casa de los Lamas, en la calle Uruguay y Curiales estaba la Casa de los Lamas, y en la calle Mercedes, a la vuelta, si uno trazaba un eje, en la misma posiciones había un club de Gestido que después terminó siendo presidente de la República. Claro. Entonces la política estaba en el bar, la política estaba en la calle, en la feria. Yo no sé, en mi época es probable que, a ver, estoy viejo, eso es clarísimo, pero en mi época yo recuerdo que se gritaba, por ejemplo, ¡Viva Valle! Había borrachos que gritaban ¡Viva Valle! Yo nunca más vi, borrachos sí, pero gritando Viva Valle no. Y la última vez que encontré un grito que me quedé sorprendido fue en el cementerio central, donde gritaban Viva Valle, que me retrotrajo a la época de la década del 60. Cuando murió Jorge Valle. Que recuerdo que por la boca de un arco, que entraba al último cuerpo del cementerio, es decir, el tercer cuerpo, por ese arco de medio punto, que era un aluvión de gente, parecía la boca de un dragón que iba saliendo gente y gente, venía un negro gritando Viva Valle, negro retinto, ¿no? Típico de la época cuando yo era un niño. Me acuerdo que había una mujer que se vestía toda de colorada, todo colorado, todo, la pollera, la camisa, los zapatos, una especie de chalina, y en la cabeza un pañuelo colorado y un banquito que llevaba en la mano, colorado, por la calle Yaguarón y Colonia, y que caminaba hacia el diario El Día. Es decir, personajes que yo veía en el centro que eran impresionantes. Y bueno, todas esas cosas, todos esos recuerdos, toda esa cosa de una época que tiene que ver con algo que no digo que sea mejor, era distinta, pero no, insisto, no había un grado tan desarrollado de la estupidez, y por supuesto no estaban las redes, ¿no? Claro, que ha potenciado todo eso, ¿no? Es que yo no tengo muy claro si las redes son tan terribles, o es la gente que es terrible y que a la red a las redes las ha deformado. Y digo esto porque la televisión, como otros medios, y las redes también, llámese Facebook, llámese Twitter, Instagram, depende de quién las usa y para qué las usa. Entonces, es un vehículo ahora, si ese vehículo se usa en aras de, entre comillas, decir, bueno, pero eso es democrático, ese es otro tema, que la gente tenga la libertad, ese es otro tema, eso es otra historia. Si eso se termina convirtiendo en un volcán de pasiones y de insultos y de intolerancia, digamos, masificada y amplificada, no contribuye porque hay siempre gente más joven que uno que observa, ve eso, y no es una buena señal, me parece a mí, yo qué sé. Arocha, ¿cómo es el proceso creativo por el cual usted llega a hacer lo que hace? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo ejecuta? Bueno, yo pienso en imágenes, que ese es un problema grande que he tenido con los jefes de redacción, no todos. Tuve algunos jefes de redacción, jefes de política,
Eran tipos muy preparados, muy entrañables, muy rápidos, mentalmente captaban cómo es la cosa. Pero es un proceso distinto al del periodista que piensa en palabras, ¿no? Y la palabra es la que genera todos los problemas. Porque la palabra tiene un significado intrínseco muy concreto, muy puntual. Puede tener una acepción distinta, pero la palabra es muy concreta. Pero el dibujo es una cosa que... Hay cosas que no se pueden dibujar y hay cosas que sí. La honestidad yo nunca la pude dibujar. No sé cómo se dibuja la honestidad. Uh-huh. Puedo dibujar la violencia, puedo dibujar la picardía, puedo dibujar distintas cosas, pero la honestidad no sé cómo se puede dibujar. ¿Y cómo es el proceso? Es un ejercicio que uno va haciendo con muchos años, tratando de llegar a la síntesis, que es el camino más difícil. Es muy difícil llegar a la síntesis, muy difícil, porque requiere un entrenamiento y tratar de que sea lo más cercano posible al que está informado, porque traté de dibujar toda mi vida para la gente que está informada, ¿no? Por eso no le pongo texto a los trabajos, a las ilustraciones, a los dibujos. Uh-huh. No les pongo texto porque trato que además se perpetúen en esto, que se entienda bien, de que pueda servir para que eso se pueda reeditar, se pueda hacer. Claro. ¿Qué es lo que yo hago en mi Instagram? Si vos entras a Daroxa Dibuja, al sitio oficial mío, ves dibujos que tienen validez hoy, porque en definitiva lo que está pasando es que esa imagen se adapta. Ahora, he descartado las imágenes de situación. Puede ser momentánea, pero eso tiene vida efímera muy corta, ¿no? Uh-huh. Es un Entonces, éxito, dicho ¿eh? sea de paso, el Instagram es un éxito. Encontraste allí un lugar para expresar. Tenés más de 8.000, casi 9.000 seguidores. Es una... Vos sabés lo que pasa, que yo trato de seguir con mi línea, que es respetar a la gente que me sigue. Si no quiere decir que yo piense, ni que ellos piensen igual a lo que yo pienso. De ninguna forma. Además he recibido críticas, algún insulto, lo que fuere, pero la gente tiene que manifestarse. Prefiero que se manifiesten con respeto, porque yo respeto para que me respeten. Uh-huh. Pero es un vehículo formidable. Pero los dibujos de situación, vamos a suponer, que dicen, no, pero ¿por qué no haces no publicás aquel dibujo? Porque aquel dibujo que hace referencia, que no sé cuál es, ya perdió vigencia. Y dentro de 60 años no tiene más vigencia. Y dentro de 100 ni que hablar. Pero hay cosas que sí tienen vigencia porque son personalidades fermentales en la vida de un país, ¿no? Fíjate que yo ahora estoy trabajando con un proyecto de hacer un nuevo libro que sale este año. Un nuevo libro que era necesario que lo hiciera, porque adapté dibujos para ese libro, los tuve que recomponer, otros no. Porque hay cosas que me pareció que, de acuerdo a gente que es seguidora y que me ha dicho, bueno, ¿cuándo va a ser esto? Uno tiene que ser muy cauteloso, y creo que hay cosas que a la gente le gusta y que quedan en la memoria colectiva, ¿verdad? Hay cosas que quedan en la memoria colectiva, pero no de 10 o 20 años, quedan porque fueron momentos muy importantes. Y hay veces que me pregunto, a mí me hubiera gustado ver un libro de caricaturas de Terra, del golpe de Estado de Terra. No lo hay con caricaturas, no lo hay. No sé cómo eran en esa época. Me dirán, bueno, había una dictadura, sí, pero igual había gente que dibujaba, ¿no? Y entonces lo más cercano que queda es lo de Caras y Tretas, por ejemplo, o la revista Guambia, que también hizo un trabajo interesantísimo, ¿no?, durante la dictadura. Arocha, en 2008 Hermenegildo Sabat publicó una caricatura de Cristina Fernández que provocó mucho revuelo. De hecho, ella dijo que era un mensaje cuasi mafioso. Sabat falleció en 2018, pero hago toda esta introducción para preguntarle si usted aquí en Uruguay, a través de su trabajo, tuvo alguna situación enojosa con algún líder político, empresarial o gremialista que le haya generado cierta incomodidad a alguno de sus caricaturas. Bueno, a ver, tratando de ser puntual y concreto,
Yo no me dediqué a dibujar naturalezas muertas. Yo he dibujado naturalezas vivas con nombre y apellido. Eso genera que hay gente que de alguna manera quiere quedar pintada como se ve y no como lo vemos. Porque, es buenísimo. Porque claro, esa gente no es una manzana ni un porrón de greja. Esa gente transita, anda, tiene sus penurias y su momento de gozo y de felicidad. Y esa gente quiere quedar pintada como ellos se ve. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas personas que se molestan con la visión que tiene un caricaturista porque no acepta esa, digamos, ese enfoque con que se ve, y yo esto lo digo con mucha propiedad. Yo conocí gente que trabajó para quedar en la historia bien pintada, gente que presionaba en los medios cada vez que salía una información. Aquí en el Uruguay. Que la soberbia lo llevaba a tener que decirle al periodista especializado en eso cómo tenía que salir. No es una barbaridad. Sí. Y siempre que se quejaron, siempre era a través de terceros. Fueron muy excepcionales los tipos que me llamaban directo a mí. Muy excepcionales. Inclusive cuando me venían con algún chisme, mirá que fulano está molesto, y me dijo que no, tú no te preocupes por lo que te dijo, tú decirle que me llame a mí, que yo hablo con él, nunca me llamaron. Claro. Siempre es a través de alguna amanuense, ¿viste? Alguna obsecuente que hay, porque todos los gobiernos, sin excepción, democráticos, autocráticos, despóticos, lo que fuere, siempre tuvieron alrededor influyentes y gente situacionista que ha vivido el calor oficial. Siempre. Eso es así. Y va a ser así toda la vida. Uh-huh. Y del lado de tus editores, ¿no? Porque a veces se da también aquello que para mí es más duro, ¿no? O más terrible, porque la presión de los políticos a los periodistas, bueno, está mal, sí, pero forma parte. Es más viejo que la tos, exactamente. Ahora, cuando empieza la autocensura, cuando un editor empieza, no nos metamos en problemas, ¿qué pasa? Yo autocensura nunca tuve, y es una decisión de la dirección del diario no publicar lo que yo hago. Es una decisión. Uh-huh. Lo que yo nunca había visto es un compañero del diario que sea más papista que el Papa o más realista que el Rey. Uh-huh. Claro. Y anuncie que va a pasar algo y plantee que el dibujo no debe salir, ¿no? Pero cuando uno analiza quién lo hace, no estamos frente a Homero Alcinate Bené, o Rodríguez claro. Monegal, o Abondanza, estemos con un estúpido de turno que está ahí, que no tiene claro para qué está. Claro. Es brillante. Es brillante lo que estás diciendo. No, pero es así, porque sí. La estupidez es una cosa que abunda, como la inteligencia también. Hay mucho más gente, hay mucha gente inteligente que anda y que uno no sabe que son muy inteligentes. Claro. Porque es uno el que falla, no el que analiza y que es inteligente. Pero hay mucho idiota. Y entonces esa gente que come todos los días, se desayuna con la friboleta, ¿viste? En vez de proboleta es friboleta. Desayunan con eso. ¿Y qué tienen? Lo que hace, ¿Y tienen? ¿Cómo, perdón? ¿Y por qué funcionan así? ¿Tienen miedo? ¿Quieren quedar bien parados con el poder? Yo no soy psiquiatra, viejo, no soy psicólogo, no sé por qué funcionan así. Es decir, no, eso no te lo puedo contestar. Pero que los hay y están entre nosotros, ¿no? ¿Perdón? Que los hay y están entre nosotros. Pero no te quepa duda, si hoy día es insólito, hay veces que te encontrás con gente, ves va a un mostrador o a una tienda, primero que no hay una sonrisa, acá la gente atrás del mostrador no sonríe, no sé qué pasa, pero no sonríe. Es difícil encontrar eso. Y hay veces tienen dificultad de comprensión muchos muchachos, no tienen vocabulario. Entonces resulta muy difícil la comunicación, producto justamente de todo ese magma que de cosas que flotan en el aire, que es
el infantilismo, la tontería, como soy joven tengo razón porque el mérito que tengo ese joven es ser joven, y no se han dado cuenta que la juventud, la madurez, la adultez, la vejez, son estados pasajeros. Entonces, el idiota de hoy, el único problema que tengo es que termine siendo un viejo idiota, que eso es más terrible. Porque si es una situación pasajera como la adolescencia, donde hay diversos tipos de enfoque, digamos, hay adolescentes que son, ya uno se da cuenta que son notables, que son van a desarrollarse para bien, para crecer. Hay adolescentes, naturalmente, como la palabra lo dice, adolecen, por eso es la adolescencia, adolecen de su condición de análisis de cosas, adolecen de eso, no tienen por qué saberlo. Pueden seguir siendo o tipo brillantes o idiotas para el resto de la vida. Uh-huh. Y eso es complicado, porque cuando el idiota llega a un cargo de mando, no llega de casualidad. Uh-huh. El idiota llega porque hay otro que es más grande que decide que ese esté ahí. Claro. Entonces es complicado eso. Es clarísimo. Arocha, estamos ya en el cierre, en el final. Seguiríamos hablando por mucho rato más. Te pido 2 definiciones sobre 2 temas. Sé que son temas gruesos, da para mucho, pero bueno, te pido un concepto. ¿Descubriste qué es el Uruguay? ¿Qué es ser oriental? El último oriental, a mí me encanta. Primero me encanta el nombre de la radio, porque toda mi vida a mí, por ser rioplatense, me interesa mucho el hecho del oriental, lo que es el oriental. El último oriental muere con la muerte de Saravia. Uh-huh. Un caudillo formidable, lindísimo, un caudillo lindísimo, precioso, pero fantástico desde el punto de vista, todo. Ahí muere el último oriental. Después viene el uruguayo. Con Pepe Valle aparece el uruguayo, no el oriental. Uno puede autodenominarse oriental por una cuestión de que es lindo, los documentos inclusive decía oriental, el casado, tantos años de edad, que eso no sé si sigue existiendo. Tengo una confusión, en la cédula creo que decía oriental, ahora no dice. Ahí aparece el uruguayo, que es otra cosa. El uruguayo ya forma parte de una cuestión administrativa, es un oriental que devino en uruguayo, que es otra cosa. Pero en fin, uh-huh. ¿Cómo decirte? Yo ya no tengo el tema estricto de lo que es la frontera. Me complica un poco la cosa, porque no sé si somos argentinos parados en tierra brasilera, no sé cómo es la cosa. ¿Qué somos? Si es un país innecesario, no tengo muy claro. Da para un gran debate. Somos más largos que la esperanza de pobre. ¿Cuáles son las mejores cosas de la vida, Arocha? Los afectos. No te quepa, los afectos. Uh-huh. El proceder bien, disfrutar de los buenos momentos, porque en eso sí tiene razón el presidente, que es ahora. Es decir, no hay que perder el tiempo con un buen momento, hay que ahí mismo disfrutar de un mate, un buen mate cebado, un asado con los amigos, de la música, y reírse, que es gratificante, es buenísimo. Reírse y levantarse en el cenit tiene que haber un objetivo, que es ser feliz. Yo me propuse a ser feliz hace muchos años, me cuesta mucho porque a medida que va pasando el día se me empieza a desbarajar la cosa, pero no sé, el humor es fundamental. Gracias, Arocha, Rodolfo Arocharena, por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, el agradecido soy yo, le deseo larga vida con el programa, y no me queda otra reflexión que decirte que para mí hoy fue otra mañana. Un abrazo.